Hola a todos amigos y televidentes, yo soy Brian Rojas, economista y experto en finanzas. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia del manejo del presupuesto en nuestras finanzas personales. De pronto, algunos nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué será que no me alcanza el dinero para el fin del mes? ¿Por qué será que al final llego y no tengo para pagar mis obligaciones? Esto puede ser simplemente una consecuencia y un efecto de que no estamos manejando bien nuestro dinero y por eso es importante tener un presupuesto. El presupuesto es una herramienta muy útil que nos puede llegar a servir para efectivamente ponerle orden a nuestras finanzas y que de una u otra forma podamos administrar bien nuestro dinero. Por eso aquí te mostraré algunas ideas y recomendaciones para que puedas manejar un presupuesto en tu hogar o en tu familia. La primera recomendación que te voy a dar es sencilla. Empieza haciendo un registro de tus ingresos. Para ello puedes utilizar justamente tu salario como una referencia. Si te pagan mensual o quincenal, puedes montar tu presupuesto de esa forma. El segundo paso que vas a poner es empezar a programar unos gastos. Para ello yo te recomiendo que, por ejemplo, utilices gastos fijos, gastos variables u otros gastos. También puedes utilizar diferentes categorías dependiendo justamente aquellas obligaciones que tú tengas. Por ejemplo, en los gastos fijos, tú podrías llegar a poner aquellos gastos como pueden ser el arriendo, los servicios públicos, la alimentación, entre muchos más. Y en los gastos variables, por ejemplo, entretenimiento, diversión, salidas a comer, entre muchas más cosas. Ten presente que puedes tener algún tipo de emergencia. Para ello es importante que también trates de poner algún tipo de presupuesto para este tipo de situaciones. Como por ejemplo, si se te olvidó pagar algún tipo de servicio y tienes que pagar una multa o algo por el estilo. En este segundo punto, lo importante es que tú pongas un tope para esos gastos. Por ejemplo, si tienes un gasto de diversión o entretenimiento, ponle un monto, 100,000 pesos, 200, no importa. La idea es que tú pongas inicialmente al inicio del mes cuánto sería ese monto que tú quisieras para gastarte en ese mes. El tercer paso que vas a poner vas a poner unas metas. Si no tienes metas financieras personales, no te preocupes, aquí te voy a decir cómo lo puedes hacer. Lo primero que tienes que plantearte, por ejemplo, son metas de ahorro. ¿Sí? Quisieras ahorrar que te quede algo para el fin de mes, entonces ponte una meta de ahorro, por ejemplo el 5% o el 10% de fin de mes. Adicionalmente puedes poner otras metas, por ejemplo, ¿te gustaría invertir? ¿Te gustaría, por ejemplo, comprar una casa, un apartamento, hacer un posgrado? Todo ese tipo de cosas las puedes poner como una meta. Para ello es importante que tú pongas un horizonte o un tiempo que quisieras cumplir esta meta para que así puedas distribuir ese objetivo durante el diferente presupuesto que tú vayas armando en los diferentes meses. Entonces, si por ejemplo quieres la meta de salir de vacaciones con tu familia, puedes distribuir ese gasto que podrías llegar a tener a fin de año en los meses que te quedan, 5 o 6 meses o durante todo el año. De esta forma, así vas organizando. ¿Qué vas a hacer a continuación? Fíjate que ya tienes los ingresos, ya tienes los gastos y tienes tus metas. Ahí ya puedes empezar a identificar si te está sobrando plata o te está quedando plata. Si te está sobrando, entonces puedes ajustar algunos de los rubros, por ejemplo, para ahorrar un poco más o algunos otros gastos que tú quisieras incentivar más. La idea es que sea un equilibrio en tus finanzas. Una vez ya tengas esta información, lo que vas a hacer es que le vas a hacer un seguimiento. Para ello puedes hacerlo de forma semanal, mensual, quincenal, como tú quieras. La idea es que le vayas haciendo seguimiento a ese presupuesto que tú pusiste. Por ejemplo, si dijiste que ibas a tener de entretenimiento 200,000 pesos, tú puedes llegar a decir y verificar si efectivamente durante el mes te gastaste esos 200,000 pesos. Si te pasaste o subiste por debajo, pues ahí vas calibrando un poquito para los siguientes meses y te puedes ir verificando muy bien que tu presupuesto se cumpla. Posteriormente vas a empezar a verificar cómo te está yendo cumpliendo tus objetivos financieros. Si estás viendo que, por ejemplo, estás sobreendeudado o algo por el estilo, puedes empezar a apretarte el cinturón. La idea es que empieces a mirar si puedes bajar algunos gastos que tal vez no sean muy cómodos para ti. Por ejemplo, pago de tarjetas de crédito, pagos de impuestos, pagos de seguros, cosas que de una u otra forma podrías llegar a reducir para que puedas mejorar esas finanzas personales. Es importante que vincules a tu familia con el presupuesto. Si tienes hijos, esposa, tus padres, trata de decirles que tienes un presupuesto y que quieres cumplirlo. Eso es fundamental. Te voy a ayudar aquí con diferentes cosas. La primera, si quisieras tener un presupuesto
a la mano, te voy a pasar una plantilla para que la puedas descargar. Recuerda también que puedes tener estas plantillas, si tú quisieras armar tu presupuesto en hojas, en un Excel, en una aplicación, puedes utilizar las que tú quieras. Pero si quieres una plantilla, te la voy a compartir para que me sigas en redes sociales. Adicionalmente, te voy a dar unas recomendaciones finales. La primera, trata de poner a multiplicar tu dinero. ¿Cómo hacemos esto? Hoy en día las cuentas de ahorro, por ejemplo, pagan tasas de interés muy bajitas, alrededor del 1, 2%. Pero si tú, por ejemplo, encuentras otras opciones de inversión para poder multiplicar tu dinero, hoy en día encuentras opciones donde tu dinero puede multiplicarse. Entonces, analiza muy bien otras cuentas de ahorro donde tú realmente puedes llegar a generar, por ejemplo, unas ganancias adicionales. La segunda recomendación adicional que te voy a dar es, ten presente que puedes llegar a bajar algunos gastos, ¿sí? Que denominamos gastos hormiga. Por ejemplo, si tienes cuentas en Netflix, en HBO, en ese tipo de plataformas, verifica si las estás usando. De pronto estás poniendo y pagando una cuota mensual de un servicio que no usas y puede ser un dinero que te puede servir para otras cosas. Si te gustó este contenido, yo soy Brian Rojas, experto en finanzas personales. Puedes seguirme en mis redes como Brian Rojas, entrenador financiero en YouTube y en Instagram como br.entrenadorfinanciero. Te espero muy pronto.